mi nombre es Luis Carlos Rodríguez y soy estudiante de la Universidad Fermín Toro. Actualmente estoy cursando la materia de líneas de transmisión. Hoy les voy a hablar lo que es la transmisión de energía eléctrica, ¿verdad? Mediante HVAC y HVDC, lo que es alto voltaje en corriente continua y alto voltaje en corriente alterna. Para estudiar lo que es estos dos tipos de medios que se pueden transmitir esta energía eléctrica, hay que definir lo que es la transmisión de la energía eléctrica. Bueno, esta no es más que simplemente el medio por el cual se lleva la energía eléctrica producida en las centrales de generación hasta lo que es el usuario, ¿verdad? Hoy les vamos a hablar sobre estos dos tipos, lo que es la transmisión en alto voltaje de la alterna con respecto a la continua. Se va a realizar lo que es una comparación entre estas dos, en los cuales los parámetros que a mi parecer son importantes a la hora de realizar la comparación. Las primeras son las pérdidas que se generan en cada una de ellas. Las pérdidas que se generan en la corriente alterna no son las mismas que se van a generar en corriente alterna. ¿Por qué? Bueno, aunque eso se va a extender el punto en lo que son las ventajas y desventajas de cada una de ellas, es importante tomarla de otra manera. Entonces, las pérdidas que se generan en corriente alterna no es más que son producidas por lo que es la distancia recorrida de las líneas. Y las pérdidas que se generan en la corriente directa son las pérdidas que se generan a la manipulación de esta misma, es decir, los componentes de conversión. También se va a hablar lo que es la resistencia que puedan tener las líneas o los conductores líneas en corriente alterna y en corriente continua. ¿Por qué? Porque los conductores, cuando se le aplica una corriente alterna, se va a generar lo que es el efecto Skin. Es decir, la corriente no va a ir por el conductor completo, por su sección, sino que esta va a ir más que todo por la superficie. A lo contrario que pasa en la corriente directa, que esta va a ir completamente por todo el conductor, ¿verdad? Entonces, por esta y solamente por la superficie, se puede decir o se puede afirmar de que la resistencia en corriente alterna va a ser siempre mayor a la corriente continua. Los componentes se tienen que estudiar por separado, ya que los componentes utilizados en corriente alterna y corriente continua son distintos. ¿Por qué? Porque para los componentes que podemos utilizar en corriente alterna son los que son los transformadores y algunos otros aparatos que puedan ser manipulados por corriente alterna, como en corriente continua necesitamos lo que son los convertidores como tales, ya sea de AC-DC o de los convertidores DC-AC. También vamos a hablar lo que son las ventajas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a dar como que un equilibrio, se tiene que buscar un equilibrio siempre entre las ventajas y las desventajas al comparar estos dos tipos de transmisión. Las ventajas de la corriente alterna. Bueno, es la mejor manipulación o la flexibilidad que se tiene al manipular lo que son las magnitudes de esta corriente alterna. ¿Por qué? Porque esta se hace con simples transformadores en los cuales yo puedo bajar y aumentar y disminuir lo que son estas magnitudes. Como también puede ser los bajos costos que tiene la corriente alterna en comparación con la corriente continua. Pero la corriente continua también tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque lo quise expresar hace rato con las pérdidas. Es decir, las pérdidas que se generan en corriente continua van a ser menores a las que se generan en corriente alterna. Esto se toma una ventaja, ya que sus líneas pueden estar o van a recorrer mayor distancia con menos problema que la corriente alterna. También hablamos de la corriente continua, es que podemos manipular lo que son manipular de mejor manera lo que es la potencia activa que voy a transmitir. Desventajas. Bueno, las desventajas, como lo comenté hace rato, también van muy relacionadas con lo que son las pérdidas. ¿Por qué? Porque estas líneas de corriente alterna no pueden sobrepasar alrededor de los 500 kilómetros porque se generan altas pérdidas. Y la corriente continua, la desventaja que más se tiene o que más se toma en cuenta es la cero utilización de los transformadores. También se hablan lo que son los tipos de líneas que se pueden utilizar.
ya que en corriente alterna se utilizan lo que son las líneas aéreas y subterráneas, y en corriente continua se utilizan las aéreas, las subterráneas, además de las submarinas, que estas se permiten en corriente continua por el alto aislamiento que tienen estas mismas. Luego de encontrar todos estos parámetros, se puede hacer una comparación entre ellas y la elección. Cabe destacar que en Venezuela se utilizan más que todo las líneas de alto voltaje en corriente alterna, ya que por los bajos costos o el bajo costo que se tienen para la manipulación de esta y para la transmisión, genera como que el punto vital. ¿Por qué? Porque la tecnología que se utiliza en corriente continua es un poco más costosa y la manipulación de esta es mayor. Claro, en corriente alterna también se manejan lo que son las estructuras más altas, pero el gasto, la comparación de los gastos es mucho menor en corriente alterna. Además, como lo dije antes, la manipulación de la corriente alterna da mucho más flexibilidad. Y porque también la corriente continua genera lo que se necesita más componentes para el manejo de la misma. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado, gracias.